Bueno, un Prado que comenzó en la jornada de hoy con, bueno, el movimiento habitual y tradicional de esta actividad. Vamos a recibir en este momento en vivo aquí en el estudio de la radio al presidente de la Asociación Rural, doctor Gonzalo Valdés, además en este año tan particular donde la institución está celebrando un siglo y medio de vida. Gonzalo, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín. Como siempre, un gusto estar contigo y con ustedes acompañándolos en este programa. Bueno, Gonzalo, ¿cómo ves este arranque del Prado? ¿Con qué expectativas? Bueno, como te podrás imaginar, para nosotros es un Prado muy especial, un Prado en el aniversario 150 de la Asociación Rural, un segundo Prado en pandemia, lo cual, bueno, nos pone en una situación de asumir una responsabilidad importante, tanto por lo que significa la institución como la situación sanitaria. Tenemos que ser muy responsables en la realización de esta exposición, así como lo fuimos el año pasado, que terminó siendo un éxito. Así que bueno, la verdad que con una carga de trabajo, responsabilidad muy importante. Gonzalo, hace un rato lo veíamos al ministro Salinas, el ministro de Salud Pública, pasar por aquí. Incorporen incluso a propósito de eso para este año dentro de lo que es, y ahora vamos a hablar un poco de la agenda de almuerzos, uno con el ministro de Salud Pública. Sí, exactamente. La verdad que entendimos que el trabajo que hemos desarrollado con el ministerio, desde bueno, la preparación del Prado anterior, debe haber sido mayo, junio del 2020, hacía poco que estaba instalada la pandemia, en un momento muy crítico. Empezamos un trabajo muy intenso con ellos, con el equipo de exposiciones nuestros, todos nuestros funcionarios, el equipo del ministerio. La verdad que se aportó mucho, se trabajó muy fuerte para llegar a hacer la exposición del año pasado, con una presencia del ministerio que muchos dicen de estricto control, pero realmente en lo personal lo siento como de ayuda, porque los teníamos, por supuesto, controlándonos al 100%, pero también sentíamos ese apoyo de estar haciendo las cosas bien, que es lo que nosotros pretendemos. Fueron 2 años, o año y medio, que tuvimos distintas responsabilidades en las cuales confiaron en nosotros las autoridades, como el Mides, por ejemplo, claro. Que hace 1 año y medio alojamos personas vulnerables por la emergencia sanitaria, con el gran apoyo de nuestros socios. Y este año en particular, el Ministerio de Salud Pública, además de trabajar en la exposición, confió en nosotros para instalar un vacunatorio aquí. Exacto. Entonces, dada esa relación de sinergia que hemos generado y con un cierto sentido de responsabilidad por parte de la Asociación Rural, es que entendimos que era bueno tener una participación, claro, de ellos activa en el Prado. Gonzalo, naturalmente aquí en el marco del Prado, además de lo que es tradicional, las ventas, la actividad de juzgamientos en las diferentes razas, vamos a tener un Prado con más de 2.000 ejemplares de distintas animales de distintas razas y especies. Está naturalmente también lo que es el hecho político. Hoy va a estar el presidente de la República, diferentes ministros. Hablemos un poquito de cómo se ve hoy el momento del sector agropecuario, cómo lo visualizan ustedes en un contexto, digamos, general hoy al momento del agronegocio aquí en el país. Bueno, el momento, está caracterizado por muy buenos precios internacionales, está caracterizado por una demanda insatisfecha de nuestros mercados, porque la verdad que lo que Uruguay produzca lo va a exportar, no tiene problemas al día de hoy de colocación de sus productos. En una situación donde vemos un panorama muy alentador en cuanto a la inserción internacional, dado el reciente anuncio del presidente de la República con este proyecto con China. ¿Ese tema lo van a hablar con el presidente? ¿El miércoles es la reunión con el presidente? Exactamente, el miércoles es la reunión de junta directiva con el presidente. En el día de hoy estará presente, pero por la conferencia de la Confederación de Cámaras, digamos, si bien somos parte, claro, pero obviamente es un evento en cabeza de la organización. ¿Viene el canciller también, Gonzalo? Va a estar el canciller, va a estar, como tú decías, el ministro de Salud Pública, viene el ministro de Ganadería, la ministra de Economía, cada uno con sus equipos, ¿verdad? Va, claro, a estar Interior, Trabajo. Vamos a tener una agenda política bastante interesante en este Prado. Gonzalo, y el tema China es uno de los elementos, tú recién hablabas del buen momento de los precios internacionales, algo que se ha estado reclamando, no de ahora, sino que desde hace ya bastante tiempo, es el tema de la inserción internacional. ¿Cómo ven este anuncio que ha hecho el Poder Ejecutivo
positivo a propósito de este camino que se comienza a recorrer, que nos podría llevar a un posible acuerdo comercial con China? Bueno, muy positivo. Nosotros entendemos de que, ojo, positivo pero con cautela, porque es un estudio de prefactibilidad, después hay que ver el desarrollo, las condiciones, sabemos y somos conscientes de que cualquier tipo de tratado, sea TLC, sea cual sea, es dar, pero también es recibir, pero también dar. O sea, hay que ver las condiciones en las cuales se van a fijar las condiciones del tratado. Ahí tenemos temas arancelarios, por supuesto, pero también tenés otras circunstancias o cosas anexas que vienen a ser conexas en el sentido de protocolos y exigencias para nuestros productos, que también van a ser importantes. Obviamente va a haber que considerar aquellos sectores que quizás tampoco, o sea, salgan tan beneficiados por el acuerdo. Es un equilibrio muy importante que va a tener que fijar el gobierno para lograr, bueno, que en definitiva sea provechoso para el país en su totalidad. Gonzalo, es momento, una de las reuniones es con el equipo económico, bueno, quizás el tema también se puede hablar con el presidente, es momento... Desde el Ejecutivo se ha dicho, lo mencionó el presidente hace poco, lo mencionó el ministro Matos cuando asumió la cartera de Estado, es algo un compromiso que ya viene de campaña, que es revisar sobre todo el tema de impuestos ciegos. ¿Se va a hablar del tema tributario aquí en el marco del Prado? Seguramente sí. A ver, nosotros en este año de pandemia, año y medio, porque el gobierno asumió y a los 13 días tenía la pandemia encima, fuimos claros en no estar en una posición de exigencia o de pedidos en apuro o con urgencia, sabiendo que las prioridades del gobierno iban por otro lado. O sea, hay que tener cautela, hay que saber ubicarse en el lugar en que estamos. O sea, hay temas que si bien se conversaron, por supuesto, pero no fuimos exigentes al cumplimiento, digamos. Pero sí, obviamente, son temas que a futuro nos importan y nos van a importar mucho que se lleven adelante. Con el cambio de ministro, el actual ministro de Ganadería, Fernando Matos, fue muy claro al asumir, o en las primeras apariciones, fue muy claro en decir que iba a plantear una reestructura de la aportación del agro, lo cual nos interesa. Sabemos que los impuestos ciegos son perjudiciales. Hoy quizás no se aprecian por los valores que tenemos y demás, quizás quedan medios minimizados, pero el negocio ganadero claramente puede ser, y tú lo sabes muy bien, evaluado en un plazo de 5 o 10 años. O sea, la foto de un día o de un mes o de un año de un buen precio no quiere decir que el agronegocio se vea. Además, en muchos casos los ciclos biológicos son largos, caso de la ganadería, por ejemplo. Exactamente, y los impuestos ciegos hacen esa carga que tiene el productor rural, que frena obviamente la inversión, frena la productividad, frena la generación de empleo, que bueno, que en definitiva forma parte del costo del país, sumado a los costos que tenemos por nuestros insumos, sumados a los costos que tenemos en las exportaciones. Y ahí voy de vuelta al tema aranceles, voy al tema de transporte a destino y combustible. O sea, nosotros estamos en una distancia muy lejos de China, comparado con otros países, y todo eso afecta la rentabilidad del negocio. Doctor Gonzalo Valdés, tema dólar, antes de entrar en algunos costos de estos puntuales, tema dólar, ¿cómo lo están evaluando? ¿Y estamos ante un escenario nuevamente de atraso cambiario en el país? Bueno, con preocupación, sí, con preocupación, porque bueno, se han tomado medidas aumentando tasas en las letras de regulación que obviamente nos preocupan. Vemos una caída del dólar bastante importante. Quizás algunos economistas manifiestan que es de corto plazo, quizás es una perspectiva que bueno, nos podría dejar un poco más tranquilos, pero en definitiva, a ver, tenemos dos realidades. Una realidad es la regional y una es la extrarregional. Quizás a nivel extrarregional la diferencia, el atraso que tenemos no sea tan grande, sí es enorme con lo regional, lo cual nos quita un poder de competitividad gigante, pero también vemos que es muy difícil de alcanzar. O sea, nosotros pensar que nos podemos poner a la par de Argentina o de Brasil es muy difícil. Entonces, bueno, por supuesto son esos desafíos que tiene el gobierno de lograr que bueno, el tipo de cambio, entre otras cosas, permita la viabilidad del negocio, ¿no? ¿Tema combustibles? Temas combustibles, bueno, los cambios anunciados hace poco, hubo
tuvo bastantes repercusiones en distintos sentidos, incluso dentro del sector agropecuario. Claro, hubo gremiales que rechazaron la suba, ustedes, esas gremiales, para identificarlas, hubo un comunicado de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Asociación Nacional de Productores de Leche y Federación Rural. Ustedes de ese comunicado, en su momento, cuando aumentó el precio, no participaron. No participamos, bueno, un poco las circunstancias en las cuales se dio la conversación de hacer una comunicación fue un poco rápida además a nuestro entender, pero nosotros, a ver, entendimos obviamente siempre la necesidad de reducción del costo del combustible. Eso es claro y no pretendemos nada distinto de eso. Las modificaciones que se realizaron permiten, a nuestro entender, transparentar el precio del combustible, de cómo los distintos factores se presentan dentro del costo al surtidor. Podemos evaluar por un lado lo que es la gestión de ANCAP, el factor X, que es un tema a analizar y se mejora vía gestión, Hay temas como legales, que se definen a nivel del Poder Legislativo, como por ejemplo el subsidio al transporte de pasajeros, que está exclusivamente cargado sobre el gasoil. Tenemos la mezcla de biodiesel. Bueno, tenemos esa apertura que entonces entendemos que es una forma de ver, bueno, quiénes tienen que actuar, Claro. quiénes son los que tienen que actuar para resolver el problema de costo. Ese seguramente sea uno de los puntos que se manifieste quizás el sábado próximo cuando usted esté haciendo el discurso en el marco de lo que va a ser la clausura del Prado. Bueno, vamos a ver, o sea, todo depende también de la agenda política que tenemos esta semana, que es muy fuerte, y te podrás imaginar que fruto de esas conversaciones son muchas cosas que van a terminar cerrando el Prado, claro, ¿no? Claro. Gonzalo, hacemos una pausa y vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el sector. Vamos a hablar un poquito de la posición que tienen con respecto a campañas sanitarias. En el medio también hemos tenido hace pocos meses el cambio de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Si le parece, hacemos una pausa y ya continuamos conversando. Perfecto. Estamos con el presidente de la Asociación Rural, doctor Gonzalo Valdés. Una pausa y ya seguimos aquí desde la Rural del Prado en este primer día de exposición. Doctor Gonzalo Valdés, el Ministerio ha anunciado, hubo un cambio de ministro, un cambio de director general de los servicios ganaderos, de sanidad animal, de industria animal. Se ha anunciado un cambio también en las políticas sanitarias, revisar las campañas sanitarias que lleva adelante Uruguay. ¿Qué participación ha tenido la ARU en este proceso? Bueno, a ver, nosotros hemos estado obviamente siguiendo lo que fue el proceso de la propuesta del programa de erradicación de la mosca de la bichera, con el ministro Carlos María Uriarte en su momento. Fue un trabajo muy arduo, muchas reuniones, virtuales por vía Zoom, pero muchas reuniones al fin con las demás gremiales y con técnicos y demás. Ahí queda definir, disculpe la interrupción, queda definir cómo se va a financiar el programa de la erradicación de la mosca de la bichera y dónde va a funcionar. Quedó eso, exactamente. O sea, son dos temas centrales. Sí, es que a ver, son los dos temas. Los dos temas. Son los dos temas y te explico por qué. O sea, técnicamente el proyecto de la bichera nosotros lo apoyamos, entendemos que está muy bien conceptualizado, tiene altas chances de éxito, está hecho por técnicos muy importantes, muy destacados, así que en ese sentido no hay ningún tipo de cuestionamiento, al contrario, apoyo y urgencia a que se lleve adelante. Eso en el fondo de la propuesta que nos la apoyamos firmemente. Obviamente hay que llegar el momento de definir dónde, cómo se financia. ¿Y ahí la posición de la rural cuál es? La posición de la rural fue muy clara. Nosotros no apoyamos la creación de un instituto. Bien. Para llevar adelante el proyecto. Entendemos que el Ministerio, con otras instituciones que existentes, tiene la posibilidad y tiene los recursos humanos para llevarlo adelante. Entendemos que no es necesario crear un instituto, y más con el volumen de personas que estaba planteado y el presupuesto que tenía y demás, no era apropiado, y aún más en un momento como este. Y respecto a la financiación, ahí es otro terreno en el cual es bueno destacar, lo primero, a diferencia de otros actores que lo han manifestado, no estamos de acuerdo en que el 1%
sea destinado a la campaña de la erradicación. De la erradicación. Esa idea, no la acompañamos. ¿Ustedes qué posición tienen? ¿Ustedes creen que el 1% tiene que ser eliminado? ¿Que se mantenga el 1% hoy que graba los semovientes para financiar las intendencias? ¿Que se cree entonces una tasa adicional quizás para erradicar la mosca labichera? Bueno, a ver, son varios temas en uno. Sí, pero están relacionados de alguna manera. No, por supuesto. No el 1% de la bichera, eso es claro. ¿Cuál es el camino del 1%? Lo cierto que quizás no todo el mundo lo tenga en cuenta, pero es un impuesto neutro, económicamente neutro, porque los productores, si bien lo pagan, tienen la posibilidad, si lo requieren. Sabemos que hay gente que no lo requiere y por ende no se devuelve, pero tienen la posibilidad. Con certificado para el BPS. Con certificados para el BPS, pagar el BPS con lo que uno paga del 1%. ¿Qué es lo que genera? Un impuesto económicamente neutro. O sea, tanto para la cerca del Estado como para los productores. Pero ¿qué es lo que sí genera? Genera burocracia, genera movimientos. Hoy estamos dentro de un sistema de trazabilidad muy exitoso. Tenemos todos los movimientos van por la vía digital, tenemos guías electrónicas y lo que entendemos que no tiene sentido es la elaboración de una guía manual que el productor tiene que ir a comprar. Va más allá del costo, porque la guía se puede cobrar, el costo de la guía se podría cobrar, como se cobra el timbre de la declaración jurada, se podría al habilitar guía, ¿verdad? Claro. Y bueno, todo eso se puede hacer con la tecnología de hoy en día y nos evita a los productores tener que ir a las intendencias, que son kilómetros, son costos, y también a las intendencias reducir su burocracia. Claro, eso para las guías, pero ¿qué pasa con el 1%, Gonzalo? El 1% ustedes entienden, recién decía, lo ven como un impuesto neutro, pero lo que se efectivamente descuenta del 1% no llega prácticamente a 30 millones de dólares, o sea, para muchas intendencias es un ingreso importante el 1%. ¿Ustedes creen que el 1% tiene que ser eliminado? A ver, sí, ese es el camino. Y eso entendemos, más allá de que era uno de los temas que yo te decía recién, que no estamos insistiendo sobre él por el momento del país. Pero, ¿cuál es la cuestión? El 1% es un impuesto neutro. Las intendencias reciben el dinero, son las que recaudan. ¿Y el BPS? Y rentas generales sí. le emite certificados al BPS. Al BPS. No hay transferencia de fondos de las intendencias a rentas generales. Es una comunicación. Seguramente el Congreso de Intendentes no va a estar muy de acuerdo con esto. Eso es lo que va a pasar, exactamente. Esa es la problemática. Claro. Lo que debería pasar es que rentas generales, en lugar de emitir los certificados al BPS y sacrificar, porque en definitiva es el que termina poniendo la plata, rentas generales, tendría que hacer la transferencia hacia las intendencias que van a perder la recaudación por el 1%. A ver, yo lo veo como un tema de logística y de burocracia. Creo que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto está en condiciones de negociarlo muy bien con las intendencias. Hoy, perfectamente, los medios, incluso la recaudación de los datos de las guías que se emiten, seguramente sea mucho más fácil vía el SNIC, que el aporte de información de cada una de las intendencias, o sea, hasta se recaudaría más, o sea, perdón, se tendría más claro... Sería más rápido, y más ágil. Ahora, Gonzalo, ¿y el proyecto de la financiación de la mosca labichera, cómo se paga? Bueno, entendemos... ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? Nosotros hemos estado... ojo, todo el análisis de estos análisis... Recordemos, si no me equivoco, son en 4 o 5 años unos 40 millones de dólares. 40 millones de dólares en 5 años. En 5 años. Y un mantenimiento de 3, 4 millones por año a futuro hasta que, se encuentre controlada la situación. ¿Y qué alternativa hay para eso? ¿Puede ser quizás un sistema similar al de las cajas negras, donde hay una tasa que se paga por ganado faenado en la industria? Nosotros, al momento de su estudio, nos tomamos el trabajo de un estudio muy profesional a cargo de nuestros técnicos, de analizar los aportes que hace el sector productivo, el sector agropecuario, y entendemos que con lo que nosotros aportamos es suficiente como para poder financiar el proyecto de la bichera. Dentro de ciertas condiciones. O sea, que lo pague a rentas generales. No, que lo paguen
Bueno, a ver, surja de los aportes que nosotros ya hacemos. Nosotros pagamos IMEVA, pagamos tasas, el adicional de INAC, el de INIA, el Fondo de Inspección Sanitaria, pagamos el Fondo de Enfermedades Prevalentes, y no me estoy refiriendo específicamente ni por INIA ni por INAC, sino más bien los que tienen que ver con la parte sanitaria. Entendemos que mejorando esa gestión, hay cosas que entendemos que se pueden cambiar y que se tienen que cambiar, se logran los fondos. O sea, de los recursos ya existentes, no crear nada adicional para financiar esto. Exactamente. Entendemos y creemos que con una buena gestión del Ministerio de Ganadería, esos fondos van a estar disponibles. Van a estar disponibles y sin mayores alteraciones de presupuesto para el Ministerio. ¿Lo han conversado ya este tema directamente con Matos? ¿Cómo lo ve el Ejecutivo? Hablo de Matos como ministro, o quizás lo hablaron con algún otro actor del gobierno. Bueno, fue conversado mucho y discutido mucho con las demás gremiales y con el ministro Carlos María Uriarte en su momento sobre este tema en particular. No hemos tocado el tema con el ministro Matos, ya que, bueno, obviamente, como tú decías al inicio, hubo cambio de autoridades sanitarias y demás, y estamos un poco a la espera de que ellos nos planteen a nosotros cuáles van a ser sus directrices al manejo de todas estas campañas, y bueno, obviamente queremos esperar ese momento para hacer nuestros aportes, ¿no? Doctor Gonzalo Valdés, podríamos seguir hablando de muchos temas. Tiene una agenda muy apretada ya en este primer día de actividad. Muchas gracias. Si Dios quiere, nos vamos a estar encontrando a lo largo del Prado. ¿Hoy almuerza con la intendenta de Montevideo? No, porque lamentablemente tenía otra actividad y va a venir a las 2 de la tarde a la inauguración. Directo a la inauguración. Derecho a la inauguración. Así que a la 1 va al lanzamiento del nuevo portal de Rurales El País. Haremos lo posible de estar, sí. La idea es estar. Lo vamos a esperar por allí. ¿El lunes con quién tiene el almuerzo? El lunes empezamos con el ministro Matos. El ministro de Ganadería. Lo saco apurado con la agenda en la cabeza. Miércoles es el presidente de la República. Sí, martes Economía. Martes Economía. Interior tenemos también el lunes de mañana en un desayuno. Tenemos varias, o sea, en formato de desayuno y almuerzo, porque la verdad que la agenda no nos da, pero está bastante complicado. ¿Viene la mesa de enlace de Argentina? El embajador Enciso de Uruguay en Argentina estuvo con la Sociedad Rural de Argentina. ¿Viene gente de Argentina finalmente? Ese fue un tema que se planteó. Nosotros recibimos el llamado ¿Del presidente? No, el llamado del embajador. Del embajador. Carlos Enciso, que él estaba en ese momento reunido con Nelson Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, nos puso en contacto, obviamente, no tuve oportunidad de conocerlo, dado que no hemos tenido movimiento y él asumió hace muy poco. Por supuesto estaban invitados, de hecho invitamos a todos los integrantes de la FARM. Claro. Y bueno, en función de eso, nos fueron respondiendo y lamentablemente ninguno pudo venir porque, obviamente tiene que cumplir con los requerimientos. Exactamente. Sí, seguimos. Los invitamos en función de que pudieran acceder por sus condiciones. Claro. Doctor Gonzalo Valdés, presidente de la Asociación Rural, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Martín, y como siempre un gusto y a las órdenes. Y nos vamos a estar viendo por aquí por el Prado. Vamos a tener en instantes el contacto con José María Rodríguez y el informe del tiempo.